Entonces, la idea de la clase de hoy, en principio, va a tener que ver fundamentalmente con esto, es decir, tratar de entender en concreto cuáles serían específicamente las dificultades, los problemas asociados fundamentalmente con la obra de Adam Smith y por qué Adam Smith, a partir del capítulo 6 de La riqueza de las naciones, de alguna manera toma una estrategia bastante diferente en relación a explicar no solo el intercambio de mercancías, sino también, fundamentalmente, la distribución en términos económicos de los diferentes factores dentro de una economía de mercado. Entonces, es muy probable que cuando nosotros empezamos a leer fundamentalmente la obra de Smith, un poco vemos como que Smith de alguna forma titubea, vacila, en algún sentido no encuentra verdaderamente las razones, y un poco lo que vamos a hacer la clase de hoy es tratar de seguir ese itinerario, es decir, tratar de entender cuáles son las dificultades que empiezan a aparecer concretamente en la teoría del valor y fundamentalmente en el gran descubrimiento que hace Adam Smith con respecto a la explicación del intercambio de mercancías en una sociedad o en una economía capitalista. Así que, de alguna forma, lo que vamos a hacer concretamente es tratar de ir recorriendo este conjunto, podríamos decir, de capítulos, que son los capítulos que quizás componen fundamentalmente el primer libro de La riqueza de las naciones, y que en general uno podría decir que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, salvo el 3 y si mal no recuerdo el 10, que es o que son los dos capítulos que no trabajamos directamente, bueno, un poco se entiende cuál es el principal aporte de Adam Smith a la teoría económica y por qué de alguna manera Adam Smith lo que hace es sentar las bases para el desarrollo fundamentalmente de la economía política clásica. ¿Sí? Pero para esto, de alguna manera, lo que vamos a tener que ver concretamente tiene que ver con las dificultades que fueron apareciendo concretamente en la perspectiva de Adam Smith. Es decir, por qué Adam Smith intentó de alguna manera eh, poner e identificar como fuente del valor el trabajo y cuáles van a ser entonces, de alguna u otra manera, las dificultades inherentes a ese nuevo punto de partida. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros señalamos en la última clase, concretamente, tenía que ver con lo siguiente. En principio, habíamos dicho que si bien desde el punto de vista cronológico, Adam Smith se ubica fundamentalmente en el último cuarto del siglo XVIII, esto es, la publicación de La riqueza de las naciones corresponde al año 1776, y uno podría señalar que hacia mediados del siglo XVIII también existió otra escuela de pensamiento, como fue, por ejemplo, la fisiocracia. Uno puede ver claramente la enorme diferencia que existe entre la fisiocracia y Adam Smith. ¿Y por qué digo la enorme diferencia? Porque mientras los fisiócratas todavía consideraban la fuente de la riqueza a la naturaleza, ¿sí? Adam Smith da como punto de partida o introduce como punto de partida que la fuente de la riqueza ya no es la naturaleza o los metales preciosos, como lo había planteado concretamente el pensamiento mercantilista, sino fundamentalmente el trabajo. ¿Sí? Por eso, ese desplazamiento que va concretamente desde una perspectiva que pone la fuente de la riqueza en el mundo natural o en el mundo del comercio a otra perspectiva que sitúa el concepto de riqueza fundamentalmente en el ámbito de la producción y concretamente de la producción en general, poniendo como énfasis fundamentalmente la noción de trabajo, uno lo que puede encontrar en esa perspectiva es que, bueno, la diferencia, la distancia que separa concretamente la obra de Smith y fundamentalmente posteriormente también de Ricardo, de Say, etcétera, de sus predecesores, es una distancia enorme. ¿Sí? Y entonces, uno podría señalar, bueno, entonces, no solamente Adam Smith tiene como, podríamos decir, el gran mérito de haber descubierto que la fuente de la riqueza de las naciones es el trabajo, sino que también ha ido un paso más. Y por lo tanto, ese paso más allá de haber descubierto, podríamos decir, la fuente de la riqueza y poniendo básicamente el trabajo como quizás como el criterio más importante a tener en cuenta, el otro elemento que también
quizás se encuentra absolutamente relacionado y absolutamente ligado al fenómeno anterior, tiene que ver con tratar de entender cuál es la ley, cuál es la regla, ¿sí?, que rige fundamentalmente el intercambio de mercancías. Es decir, Adam Smith intentó, de alguna manera, indagar sobre las leyes que regulan el intercambio, ¿sí? ¿Qué se dio cuenta Adam Smith? Que la sociedad moderna es una sociedad donde cada uno va especializándose fundamentalmente en una tarea y por lo tanto empieza de alguna u otra manera a utilizar, ¿sí?, el trabajo ajeno, mejor dicho, el trabajo propio para comandar el trabajo ajeno. Y entonces la pregunta que surge automáticamente de eso es fundamentalmente, bueno, pero ¿cuál es la regla que rige estas relaciones de cambio? ¿Cuál es la ley que rige fundamentalmente la ley de intercambio entre distintas mercancías? Y en ese punto, Adam Smith, recuerdan ustedes, tiene quizás el mérito de haber sentado las bases de lo que nosotros podríamos denominar la ley del valor. ¿Sí? A ver, eh, si puedo de alguna manera, creo que estoy compartiendo una pantalla, ¿sí? Y si puedo, vamos a tratar de utilizar esta pantalla, no sé cómo funcionará en ese sentido, de alguna manera como para, bueno, entender específicamente cuál es el avance que introdujo fundamentalmente Adam Smith y por lo tanto, a partir de ese avance, concretamente, tratar de ver en principio cuáles son las dificultades que aparecen vinculadas con este fenómeno. Por eso vamos a señalar concretamente, ¿sí?, que el gran descubrimiento de Adam Smith tiene que ver con la denominada ley del valor. Disculpen en ese sentido la letra, porque es bastante difícil escribir sin apoyar la mano, ¿no? Y cuando dijimos nosotros el descubrimiento de la ley del valor, ¿qué era lo que de alguna manera podíamos nosotros identificar como la ley del valor? ¿Qué decía la ley del valor concretamente? Bueno, la ley del valor planteaba específicamente que la fuente del valor de las mercancías, ¿sí?, estaba determinada fundamentalmente por el trabajo. El trabajo era, en primer lugar, la fuente del valor de las mercancías. ¿Y qué significa que el trabajo es la fuente del valor? Bueno, lo que significa concretamente es que las cosas tienen valor en la medida, ¿sí?, en que son productos del trabajo humano. ¿Y qué significa entonces la idea de que las cosas tienen valor en función de la cantidad de trabajo y la cantidad de esfuerzo, ¿sí?, las penas y fatigas que su producción supone? Bueno, que cuando nosotros vamos al mercado y de alguna manera queremos adquirir una determinada mercancía, el precio que pagamos por ella, ¿sí?, el costo de esa mercancía, depende fundamentalmente del trabajo incorporado que ha tenido esa mercancía. ¿Y qué significa el trabajo incorporado? Bueno, lo que de alguna manera podemos nosotros denominar las penas y fatigas que su adquisición supone, ¿sí? Por eso, la idea de que el trabajo es concretamente la fuente del valor, en principio, remite a un intento por desmarcarse, por separarse, por distinguirse fundamentalmente de las teorías del valor, o mejor dicho, las teorías del intercambio, de las leyes de cambio anteriores, como fueron, por ejemplo, la perspectiva mercantilista centrada fundamentalmente en la oferta y la demanda, y en la concepción de que la utilidad es la fuente del valor. Entonces, el gran aporte que tiene, quizás en este sentido, la obra de Adam Smith es centrar concretamente como fuente del valor el trabajo. Pero no solamente aparece la idea de la ley del valor poniendo como eje al trabajo, sino también una de las cosas que señala concretamente Adam Smith es que las mercancías, para aquel que ya la posee, el valor de esa mercancía no tiene que ver solamente con las penas y fatigas, podríamos decir, que su adquisición supuso, sino también con las penas y fatigas que lo librarán
a este individuo y que podrá disponer o comandar de trabajo ajeno en el mercado. Por eso, cuando Adam Smith analiza fundamentalmente la ley del valor, dice que el trabajo no solamente es la fuente del valor de las mercancías, sino también es la medida del valor. Entonces, el trabajo parece cumplir concretamente como estas dos funciones dentro de la explicación de Adam Smith. No solamente como fuente del valor, fuente que significa que es la sustancia que le da valor a las cosas tienen valor porque ha costado trabajo realizarlas y producirlas, pero también el trabajo como medida del valor, ¿sí? Aparece concretamente como la regla que explica el intercambio entre dos mercancías diferentes. ¿Qué es lo que hace que una mercancía A se intercambie por dos unidades de B? Fundamentalmente que existen cantidades equivalentes de trabajo. Y en ese sentido, esta va a ser una de las primeras dificultades que de alguna manera van a aparecer vinculadas a la teoría del valor de Smith. ¿Y por qué digo de las primeras dificultades? Porque uno de los requisitos para que la ley del valor rija el intercambio de mercancías en el mercado es fundamentalmente que los individuos puedan disponer de cantidades más o menos, podríamos decir, semejantes o equivalentes en relación a la cantidad de trabajo que van a comandar o fundamentalmente la cantidad de productos cuya representación también se mide en términos de trabajo, van a poder obtener en el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, de alguna manera, cuando hablamos del trabajo como medida de valor, ¿sí? Lo que estamos diciendo concretamente es que el trabajo mide, ¿sí? En términos de cantidades, la proporción de cambio entre diferentes mercancías. Si una mercancía se intercambia por otra en una determinada proporción, como dijimos antes, una unidad de A se intercambia por dos unidades de B, o lo que es lo mismo, esto aparece concretamente en los ejemplos de Adam Smith y también en los ejemplos de David Ricardo cuando trabajemos en la siguiente clase. Lo mismo podríamos decir, un ciervo, es decir, una unidad de A, se intercambia por dos castores o por dos salmones, es decir, por dos unidades de B. ¿Qué es lo que explica entonces que una mercancía se intercambie en una determinada proporción por otra? Fundamentalmente la cantidad de trabajo. Y en ese sentido, es cuando Adam Smith, de alguna manera, tiene que recurrir concretamente a un problema. Uy, es un lío acá. ¿A qué problema tiene que recurrir? Bueno, entonces, si el trabajo es también la medida del valor, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo hacen los individuos para estimar el valor de las cosas? Y en ese sentido, una forma para estimar el valor es, concretamente, la moneda, pero como hemos visto y como el propio Adam Smith se encarga fundamentalmente de explicar, la moneda, concretamente, sufre muchísimas alteraciones y variaciones en términos de valor. Por ende, en definitiva, para Adam Smith, la medida del valor, el criterio que le permite a cada productor individual, a cada productor privado o independiente, saber en qué medida está intercambiando cantidades equivalentes de trabajo, de alguna manera depende de la existencia de una medida invariable. Esta medida invariable del valor es lo que Adam Smith, por ejemplo, identifica como el trabajo. Es decir, parece ser que en todo tiempo y todo lugar, más o menos iguales cantidades de trabajo, ¿sí?, se han comprado por una determinada cantidad de bienes. Entonces, son los bienes los que terminan variando en su valor y no fundamentalmente el trabajo. ¿Cuál es el problema concretamente que encuentra Adam Smith allí? En definitiva, está descubriendo, y esta es quizás la operación básica de cualquier proceso de descubrimiento, ¿no? Está descubriendo de alguna manera una ley que opera fundamentalmente, y quizás en este sentido la propia inclinación ilustrada, iluminista de Adam Smith le juega una mala pasada, está descubriendo una ley que rige los intercambios económicos, pero que es independiente de la conciencia
de los individuos que participan dentro de esa ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las cosas que no va a poder resolver fundamentalmente Adam Smith es, en definitiva, cómo hacen los productores para intercambiar cosas que tienen valor, ¿sí? Y cómo hacen los productores para intercambiar cosas con un valor sin saber específicamente cuál es el valor que contienen esas cosas. Es decir, cómo de alguna manera perciben la existencia de una fuente del valor, es decir, todo el mundo sabe que las cosas tienen valor porque son producto del trabajo humano. Sin embargo, es muy difícil concretamente identificar, es muy difícil concebir que el intercambio se realiza aún sin la conciencia plena de que se estén realizando intercambios de cantidades equivalentes de trabajo. Esa es la principal dificultad que tiene Adam Smith a la hora de, podríamos decir, explicar o a la hora de presentar fundamentalmente la teoría del valor, ¿sí? La ley del valor. El gran problema del descubrimiento de la ley del valor por parte de Smith es que, en definitiva, no pudo de alguna forma escapar a la necesidad de que los individuos fueran conscientes de la cantidad de trabajo que están involucrando fundamentalmente en términos de intercambio. Esta situación entonces va a llevar concretamente a que la ley del valor que Adam Smith había descubierto no pueda de alguna forma aplicarla a la economía capitalista, a la sociedad civilizada, como señala Adam Smith, y por lo tanto tenga de alguna manera que abandonar la ley del valor. Es decir, por eso señalamos concretamente que lo que describen fundamentalmente los primeros 5 capítulos de La riqueza de las naciones son, por un lado, la historia de un descubrimiento, que es el descubrimiento de una ley que rige el intercambio de mercancías, pero también vemos las dificultades inherentes, los obstáculos con los que tropezó fundamentalmente la teoría del valor de Adam Smith y que se ven reflejados fundamentalmente en la noción de una medida invariable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta concretamente que tiene que guiar esto? Bueno, en principio, su propia concepción de la humanidad, podríamos decir, su propia concepción ilustrada del ser humano, que piensa fundamentalmente el intercambio también como un producto de la conciencia, lo lleva a Adam Smith a no poder de alguna manera comprender que el intercambio de mercancías que hace que el valor de las cosas, podríamos decir, cambie de forma o que en definitiva estemos intercambiando siempre cantidades equivalentes de trabajo, pueda este intercambio ser realizado a espaldas, es decir, sin el conocimiento pleno de los productores que intervienen en ese proceso de intercambio. ¿Se entiende? Por eso Adam Smith recurre fundamentalmente a la llamada medida invariable del valor, y la existencia misma de una medida invariable del valor y de la necesidad de una medida invariable del valor, de alguna manera, podríamos decir, esa solución teórica que intenta esgrimir Adam Smith, termina siendo, podríamos decir, contundente a la hora de que, de no poder explicar el intercambio de mercancías en sociedades mucho más complejas. ¿Qué es lo que hace entonces rápidamente en el capítulo 6? Lo que hace es decir, bueno, la ley del valor, que ha sido quizás el principal descubrimiento de la economía política y quizás señala, podríamos decir, el nacimiento de la economía política clásica, de alguna forma, cuando hablamos nosotros de la ley del valor, debemos decir que la ley del valor no se aplica a un nuevo tipo de sociedad, ¿sí?, que va a ser la llamada sociedad civilizada. ¿Qué sería la sociedad civilizada? Bueno, la sociedad civilizada es una sociedad diferente a la sociedad ruda y primitiva. ¿Por qué hace esto Adam Smith? Porque de alguna manera solamente puede aplicar la ley del valor en una sociedad que sea, podríamos decir, muy pequeña, donde cada productor privado tenga no solamente, podríamos decir, conocimiento de cuánto fueron las penas y fatigas
que la adquisición de una mercancía supuso, sino también, concretamente, lo podría uno señalar en ese sentido, que al plantear que todo el mundo se conoce entre sí, que todo el mundo puede estimar más o menos la medida de los valores, de alguna forma la propia simplicidad o la propia, podríamos decir, el propio carácter elemental de la sociedad ruda y primitiva es la que termina de alguna manera garantizando que puede regir la ley del valor. Mientras que en el contexto de una sociedad civilizada, ¿qué sería fundamentalmente una sociedad civilizada? Bueno, una sociedad donde ya se ha producido la acumulación de capital, donde ya hay empresarios fundamentalmente, donde ya hay, podríamos decir, competencia, donde existe una multiplicidad de productores. Ya no hay un solo carnicero, un solo panadero y un solo cervecero. Ya tenemos varios carniceros, varios panaderos, varios cerveceros. Es decir, ya tenemos competencia al interior de esa sociedad. Y en ese contexto, puntualmente, en el contexto fundamentalmente de la sociedad civilizada, ¿qué vemos? Que hay acumulación de capital, que hay también apropiación del suelo, es decir, que algunos individuos se han apropiado fundamentalmente de la tierra y por lo tanto hay terratenientes. Y entonces, en esa sociedad civilizada, el producto íntegro del trabajo humano ya no le corresponde de forma completa al trabajador. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la sociedad ruda y primitiva y la sociedad civilizada? La sociedad ruda y primitiva es una sociedad donde solamente existen productores privados independientes, es decir, cada productor es dueño de las herramientas y de los instrumentos de trabajo y dueño también del lugar donde se produce. Y no solamente esto, sino que en la sociedad ruda y primitiva, todo el producto del trabajo humano le corresponde en su totalidad al trabajador. Es decir, porque el trabajador no es trabajador asalariado, es trabajador productor. Produce porque es dueño de las herramientas, produce porque es dueño también de la tierra donde está realizando esa operación productiva. Entonces, la sociedad ruda y primitiva es una sociedad donde solamente hay productores privados independientes. ¿Cuál sería la diferencia con respecto a la sociedad civilizada? La sociedad civilizada introduce quizás una diferencia muy importante, muy significativa. Como ya se ha producido la acumulación de capital, algunos individuos han acumulado dinero, adelantos y fundamentalmente herramientas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, al poder de alguna manera haber podríamos decir, acumulado herramientas, capital, adelantos monetarios, pueden de alguna manera disponer del trabajo ajeno. Y entonces es absolutamente lógico que estén dispuestos a contratar o a emplear gentes, podríamos decir, laboriosas, diría Adam Smith, y por lo tanto hacerlos trabajar para sí. Con esa particularidad, la sociedad civilizada ya no es una sociedad simplemente de productores que venden sus excedentes productivos en el intercambio mercantil, sino que estamos hablando de una sociedad mucho más compleja, donde hay terratenientes, donde hay empresarios y donde hay fundamentalmente trabajadores. ¿Cuál es entonces la operación que en definitiva va a realizar en concreto Adam Smith? Bueno, que la ley del valor que rige el intercambio de mercancías en la sociedad ruda y primitiva no rige el intercambio de mercancías en la sociedad civilizada. ¿Y qué significa que la ley del valor, en definitiva, no rige el intercambio de mercancías en la sociedad civilizada? Que las propias dificultades inherentes a encontrar la medida de los valores, a realizar fundamentalmente una teoría del valor de cambio, como vamos a ver posteriormente, condujo concretamente a que Adam Smith tenga quizás que abandonar su descubrimiento más importante. ¿Sí? ¿Y qué sería que Adam Smith tuvo que abandonar su descubrimiento más importante? Bueno, en definitiva, que va a tener que, podríamos decir, sacar de la galera una nueva explicación de la medida de los valores en la sociedad civilizada. ¿Por qué? Porque no pudo extender la explicación del valor fundamentalmente en el contexto de una economía capitalista. ¿Sí? Ese es quizás el elemento como más importante a tener en cuenta.
Es decir, uno podría señalar concretamente que la ley del valor que rige la sociedad ruda y primitiva, ¿sí?, que explica el intercambio en la sociedad ruda y primitiva, no es válida para explicar el intercambio en la sociedad civilizada. Este, podríamos decir, es quizás el elemento, la operación más importante que realiza Adam Smith. Es decir, corta definitivamente la posibilidad de utilizar el concepto de valor fundamentalmente en el ámbito de una sociedad civilizada. ¿Sí? ¿Se entiende básicamente esta cuestión? De alguna manera lo que nosotros encontramos aquí es, bueno, por un lado, el intento por parte de Smith, en principio, de tratar de configurar fundamentalmente una teoría, y quizás por las propias dificultades inherentes que plantea Adam Smith. Muchos hasta consideran que la posibilidad incluso de la teoría de la mano invisible, después quizás vamos a hablar concretamente de esa teoría, pero digo, la idea de que los individuos, cuando persiguen fundamentalmente sus intereses individuales, aún sin proponérselos, ¿sí?, su propio beneficio individual conduce a un beneficio general, ¿sí?, y la idea de que la mano sea una mano invisible implica de alguna forma que ese beneficio general de alguna manera apareció en qué contexto, en un contexto donde el propio individuo quizás no tenía ningún tipo de intención de mejorar al resto, pero aún sin proponérselo, está mejorando el resto. Esa idea de la mano invisible podría haber sido como una alternativa para entender la ley del valor. Esta idea de que es una ley que opera, en principio, que no hay un registro, podríamos decir, concreto, ¿no? Digamos, la idea de que el valor depende del trabajo no es algo que nosotros podamos medir exactamente, sino que podemos medir de forma indirecta la cuestión del valor a partir de las relaciones de cambio. Y ese propio carácter abstracto de la ley del valor es lo que termina, por ejemplo, haciendo que Adam Smith, bueno, su propio empirismo lo lleva fundamentalmente a tener que abandonar la ley del valor y fundamentalmente dar una explicación totalmente diferente en el contexto de la sociedad civilizada. ¿Sí? Por eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver a partir fundamentalmente del capítulo 6? Lo que vamos a ver es que Adam Smith, permiso, voy a borrar todo esto, si se puede, por acá. Lo que va a tratar entonces de explicar Adam Smith es una teoría totalmente diferente que permita entender, ahora sí de forma empírica, cuál es entonces la fuente del valor de las mercancías, teniendo en cuenta de que ya tuvo que abandonar el trabajo básicamente como única fuente del valor, y entonces va a encontrar o va a recaer la propia teoría del valor de Smith en una explicación bastante diferente. ¿En qué consiste esta explicación diferente? Bueno, ya lo plantea Adam Smith en el propio capítulo 6. Es decir, a partir de que la sociedad se vuelve una sociedad más compleja, una sociedad civilizada, de alguna manera, la fuente originaria del valor de las cosas deja de ser el trabajo y se convierte fundamentalmente en una fuente repartida en tres, ¿sí? El valor de las cosas va a depender concretamente de el trabajo, los recursos naturales y las reservas de capital. Es decir, ¿de dónde va a provenir fundamentalmente el valor? Va a provenir concretamente del salario, ¿sí?, de los beneficios y de la renta. Por eso lo que establece concretamente Adam Smith a partir del capítulo 6 es una teoría que se basa concretamente más bien en una teoría del costo de producción. Cuando nosotros, a ver, fíjense esto, cuando nosotros queremos tener una certeza acerca de cómo se resuelve el valor de las cosas, un poco lo vimos nosotros en las cuentas nacionales, y vemos que cuando se vende una mercancía, sacando impuestos y todas esas cosas, en definitiva,
el valor de la mercancía se resuelve en la cantidad de dinero que se pagó en términos de salario, la cantidad de dinero que se pagó en términos de beneficio y la cantidad de dinero que se pagó en términos de renta, es lógico entonces que Smith confunda, en este caso, la explicación del valor con una explicación de las fuentes de ingreso. Es decir, los salarios, los beneficios y la renta constituyen, a partir de la sociedad civilizada, las fuentes originarias del valor de las cosas. Es decir, el precio de una mercancía, vamos a ver ahora a qué remite fundamentalmente esta explicación de Adam Smith, el precio natural de una mercancía, dice Adam Smith concretamente, depende del salario, del beneficio y de la renta en sus tasas naturales. Por eso va a señalar concretamente la existencia o podríamos decir, la posibilidad de que las cosas tengan un precio natural, un precio previo a su llegada al mercado. ¿Y de qué depende fundamentalmente ese precio? Depende, podríamos decir, de la sumatoria del salario, los beneficios y la renta en sus tasas naturales. Ahora vamos a explicar concretamente cuáles serían las tasas naturales de cada uno de estos ingresos. Y en segundo lugar, dice, bueno, pero si bien este es el precio natural que tienen las cosas, un precio que es inmanente a la mercancía, un precio que, podríamos decir, es un precio con el que la mercancía sale del proceso productivo, generalmente el precio natural no es el precio al que efectivamente, al que efectivamente se venden las cosas. Entonces, en definitiva, cuando nosotros planteamos concretamente cuál es, en definitiva, el precio al que se venden las cosas, bueno, para Adam Smith, la otra determinación de los precios es la oferta y la demanda. Pero la oferta y la demanda actúan sobre, podríamos decir, el precio natural. ¿Y qué es lo que determinan la oferta y la demanda? Determinan un nuevo precio, que es el precio de mercado. Entonces, fíjense cuál es el cambio concretamente que se produce en el contexto del capítulo 6. ¿Por qué? Porque con la llegada de la sociedad capitalista, las mercancías no solamente tienen, en este caso, ya no se explica su valor únicamente por el trabajo. Esto lo lleva concretamente a Adam Smith, bueno, a muchas dificultades inherentes fundamentalmente a su descubrimiento, y empiezan de alguna manera una explicación totalmente diferente donde se señala que el precio de las cosas, su precio natural, depende del salario, beneficio y la renta. Es decir, del precio que termina pagando la remuneración al trabajo, la remuneración al capital y la remuneración a la tierra. ¿Sí? Este precio sería concretamente el precio inmanente de la mercancía. La mercancía sale del proceso productivo con un precio natural, pero luego va a estar de alguna manera alterado ese precio natural a partir fundamentalmente de la oferta y la demanda. ¿Sí? Y en ese caso, la mercancía se va a vender concretamente a su precio de mercado. ¿Y eso qué significa? Que a veces la mercancía se venda por encima de su precio natural, a veces que la mercancía de alguna manera se venda por debajo de su precio natural y que muchas veces la mercancía se venda a su precio natural. Es decir, lo que encontramos concretamente aquí es, en principio, una explicación de los precios, fundamentalmente, totalmente diferente o totalmente, podríamos decir, opuesta a la explicación que había desarrollado Adam Smith en el contexto de los capítulos anteriores. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa explicar concretamente con respecto a esta nueva interpretación de los precios? Que si nosotros tenemos el precio natural y el precio de mercado, tenemos que ver cuál es la relación que existe, en definitiva, entre un precio y el otro. Uno de los errores más comunes, ¿sí? Uno de los errores más comunes es básicamente tratar de alguna manera igualar
la idea del precio real y precio nominal que nosotros habíamos visto fundamentalmente en la sociedad ruda y primitiva, ¿sí? Diciendo, bueno, el precio real es igual al precio natural y el precio de mercado es igual al precio nominal. No, no hay que hacer esa, podríamos decir, esa operación. ¿Por qué digo esto? Porque, en primer lugar, si uno quisiera como ser bastante elemental en relación a esta explicación, diría, bueno, el precio natural y el precio de mercado, ambos son precios nominales, ambos están expresados en dinero, ¿sí? Por lo tanto, ya no podríamos igualar el precio real y el precio nominal de la sociedad ruda y primitiva al precio natural y el precio de mercado de la sociedad civilizada. ¿Por qué? Porque ya el precio natural y el precio de mercado son precios nominales, ¿sí? De alguna forma, es cierto que uno lo que puede señalar es que la idea de precio natural está, en principio, asociada a la idea de un precio real. Pero, concretamente, en ese sentido, bueno, ¿cómo? Bueno, la idea de que es un precio que es el precio con el que la mercancía sale de la producción, ¿sí? Bueno, a ver, hay una pregunta por allí. Mauro, si querés activate Hay tu... gente que está en la sala de reuniones porque se le cortó el internet. Perfecto. A ver, si hay gente que está en la sala de reuniones. Habría que encontrarlos ahora. Vamos por acá, vamos por acá. Sí, el tema es complicado, porque tengo que encontrar, ustedes no saben lo que es esto, tengo 25 ventanas abiertas, cables, y entonces, como no me aparecen directamente abajo, porque estoy justo compartiendo pantalla, ahí aparecieron, admitir todos. Admito y de paso los silencio. Bueno, volviendo entonces a esta cuestión, ¿sí? De alguna forma, lo que me interesaría concretamente señalar, entonces, es que no se puede establecer exactamente una equivalencia entre el precio real y el precio natural, aunque sí tienen algunos elementos en común. Por ejemplo, ambos son precios que están directamente vinculados con el proceso de producción. Y en segundo lugar, tampoco se puede vincular el precio nominal con el precio natural y el precio de mercado, teniendo en cuenta que tanto el precio de mercado como el precio natural son precios nominales, es decir, están expresados fundamentalmente en moneda. Ahora, la cuestión importante que quiero señalar con respecto a esto es, bueno, ¿y cuál es la relación que existe? A ver si quiero borrar acá. Bien, ¿cuál sería entonces concretamente la explicación que nosotros podemos establecer entre la noción de precio natural y de precio de mercado? Habíamos dicho concretamente que el precio natural era el precio con el que una mercancía salía del proceso productivo y que era el precio nominal que alcanzaba exactamente para cubrir la tasa natural de salarios, la tasa natural de beneficios y la tasa natural de renta, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podríamos establecer, por ejemplo, esta cuestión. A ver si puedo hacer esto. No lo puedo hacer. A ver ahí. ¿Por qué no me deja? Por ejemplo, bueno, no me quedó muy derecho que digamos, ¿no? Pero bueno, algo mejor ahí. Entonces, uno lo que podría señalar con respecto a esto es específicamente la posibilidad de establecer de alguna manera, ¿sí?, el precio natural de las cosas. ¿Y cómo hacemos para establecer el precio natural de las cosas? Bueno, dijimos concretamente, debemos establecer tanto la tasa natural de salarios, la tasa natural de beneficios y la tasa natural de renta. ¿Por qué tasas naturales? Bueno, porque para Adam Smith, la existencia de la sociedad civilizada ya admite la existencia de múltiples productores que de alguna manera compiten libremente en el mercado. ¿Y cuál es la consecuencia de eso concretamente? Bueno, por ejemplo, que cuando múltiples productores compiten libremente en el mercado, a partir de la aplicación de la ley de oferta y la demanda,
ningún empresario va a poder ganar proporcionalmente más que otro empresario. Eso significa entonces que la propia lógica de la competencia tienda fundamentalmente hacia la existencia de una única tasa natural de beneficios. Lo mismo sucede en el ámbito de los trabajadores. Trabajadores con calificaciones similares también compiten en el mercado y esto hace que se establezca una tasa natural de salarios y de la misma forma sucede con el mercado de tierras, tierras de extensiones similares o renta por hectárea, hace que se iguale y produzca una tasa natural de renta. ¿Por qué se da esto concretamente? Imaginemos nosotros que existen dos empleos provechosos para el uso del capital. ¿Cómo plantea Adam Smith el capital? Bueno, el capital es una serie de adelantos monetarios que el empresario está dispuesto a gastar para contratar trabajadores, para producir y para obtener un beneficio. Y supongamos, por ejemplo, que en dos lugares totalmente diferentes tenemos un emprendimiento, ¿sí?, que otorga, por ejemplo, una tasa de ganancia del 15% y otro emprendimiento que otorga una tasa de ganancia del 40%. ¿Sí? Lo que estoy de alguna manera acá es graficando los niveles de ganancia. ¿Esto qué significa entonces? Que como los empresarios de alguna manera producen y de alguna manera emplean su capital y contratan trabajo, evidentemente para perseguir un beneficio, ¿qué pasaría en esta situación, en una condición de libre competencia? Los empresarios que obtienen una tasa de ganancia del 15% en esta actividad, pongamos en la actividad A, sabiendo que hay una actividad B que otorga el 40% de tasa de ganancia, estarían dispuestos ¿a qué? A retirar su capital en la actividad A y conducir su capital a la actividad B. Entonces, por una ley, podríamos decir, de la propia lógica de la competencia, es decir, donde el mercado tiende a igualarse, evidentemente se establecería una tasa natural de beneficios igual para todo el sistema económico. ¿Qué significa una tasa natural de beneficios igual para todo el sistema económico? Bueno, esto significa que obviamente va a haber empresarios que ganen más y empresarios que ganen menos, pero la tasa natural de beneficios va a ser igual. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera la proporción de ganancias obtenidas sobre el capital adelantado va a ser la misma en cualquier actividad productiva. ¿Esto qué hace entonces? Hace, concretamente, a la conformación de una tasa natural, ya sea de salarios, una tasa natural de beneficios y una tasa natural de renta. La sumatoria entonces de la tasa natural de, podríamos decir, de salarios, la tasa natural de renta y la tasa natural de beneficios constituyen el llamado precio natural, ¿sí? ¿Qué sería entonces el precio natural? El precio monetario que alcanza para pagar la tasa natural de salarios, ¿sí? Pongamos por acá, tasa natural de salarios, ¿sí?, la tasa natural de renta y la tasa natural de beneficios, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria de estas tres tasas constituye fundamentalmente el precio natural de una mercancía. Ahora bien, pero cuando nosotros hablamos del precio natural, decimos que es el precio natural con el que una mercancía salió al mercado. Pero luego en el mercado va a depender de otros factores que intervengan fundamentalmente en esta interacción. Y en ese sentido, lo que encuentra Adam Smith es concretamente que la mercancía a veces se vende por arriba, a veces se vende por debajo y a veces se vende a su precio natural. Perdón, se vende por encima, por debajo o se vende al igual que su precio natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que el precio de mercado, en definitiva, que es lo que está graficado acá, el precio de mercado, ¿qué explica concretamente? Explica el precio en el cual se vende efectivamente la mercancía. ¿Cuándo el precio de mercado es superior
al precio natural. Bueno, el precio de mercado es superior al precio natural cuando la demanda de esa mercancía supera a la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el precio de mercado es superior al precio natural en este punto. ¿Y por qué en este punto? Bueno, porque en este punto hay más demanda que oferta. Y como hay más demanda que oferta, ¿qué sucede? El mercado, evidentemente, no va a poder satisfacer íntegramente esas necesidades. Entonces va a haber algunos consumidores que van a estar dispuestos a pagar por encima del precio natural antes que privarse del uso de ese bien. Entonces, cuando la demanda es superior a la oferta, el precio de mercado es superior al precio natural. ¿Qué sucede a partir de ese momento? Bueno, como hay libertad y movilidad de los factores, evidentemente hay una parte de la demanda que ha quedado insatisfecha. ¿Qué va a suceder entonces? Los propios empresarios van a decir, pará, yo que estoy produciendo una mercancía que en definitiva no se vendió completamente, veo que hay una mercancía que se está produciendo y que hay más demanda que oferta, bueno, ¿qué hago? Me voy a producir esa mercancía. Cuando el precio de mercado entonces está por encima del precio natural, esa actividad económica atrae muchos productores. ¿Por qué? Porque ven con muy buenos ojos la idea de invertir fundamentalmente en esa actividad. Entonces, cuando van llegando otros productores, ¿qué va pasando entonces en la relación entre oferta y demanda? La oferta de esa mercancía crece y logra abastecer a la demanda. Por ende, el precio de mercado tiende a bajar, ¿sí?, en la medida en que se incrementa la competencia. Supongamos que por alguna razón, por una cuestión de cálculo, en definitiva, muchos empresarios se dieron cuenta de que invirtieron por demás en esa actividad, ¿sí? Porque recuerden ustedes, la inversión en una actividad es una actividad que realizan los empresarios sin saber fundamentalmente de antemano su resultado. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que se pasen de rosca, que ofrezcan por demás esa mercancía. Entonces, si ofrecen por demás esa mercancía, ¿qué va a suceder? Evidentemente, el precio de mercado de esa mercancía va a caer. ¿Y va a caer por dónde? Por debajo del precio natural. Y entonces, como va a haber más oferta que demanda, muchos empresarios, antes que quedarse sin vender sus mercancías, van a decidir vender por debajo de su tasa natural. Fíjense acá que se está perdiendo parte de la tasa natural. Y entonces, ¿esto a qué lleva? A que esa actividad económica en particular empiece a expulsar productores, haciendo entonces que por oferta y demanda, evidentemente, al salir esos productores de esa industria o de ese sector de la producción, coincidan concretamente, podríamos decir, con una baja en la oferta y por lo tanto una igualación entre la oferta y la demanda. Por eso lo interesante que señala Adam Smith aquí es que cuando el precio de mercado, en definitiva, cuando, mejor dicho, cuando la oferta de una mercancía es superior a la demanda, el precio de mercado está por debajo del precio natural, haciendo que muchos empresarios no puedan concretamente sostener su negocio, ¿sí?, y por ende, en ese sentido, al no poder sostener su negocio, esto hace que, bueno, sean expulsados de ese sector, de esa industria en particular, y por lo tanto vayan a producir a otro sector de la economía. ¿Qué es lo interesante entonces que señala concretamente Adam Smith? Bueno, quiero borrar esto por acá. Lo interesante entonces que señala Adam Smith es que a largo plazo el precio natural y el precio de mercado tienden a coincidir. Ese es quizás el elemento más importante, más significativo de lo que plantea Adam Smith al respecto. Es decir, estamos hablando de una economía en donde, si bien, podríamos decir, comienza a regir fundamentalmente la competencia y empieza a estar la relación de cambio articulada en función del precio natural, lo interesante de esto es que
a largo plazo la oferta y la demanda se igualan, es decir, el precio natural tiende a ser el eje gravitatorio en el que oscila el precio de mercado. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, que en el caso de Adam Smith está escribiendo La riqueza de las naciones, quizás en el mismo contexto intelectual, ¿sí? De lo que podríamos decir, por ejemplo, no sé, la época clásica de Newton, ¿no? Entonces, una época básicamente que para la ciencia, donde hay una importancia decisiva, ¿sí? En tratar de establecer fundamentalmente los ejes gravitatorios. Bueno, el precio natural, de alguna u otra manera, opera como un eje gravitatorio. Bien, ¿alguien levantó la mano? ¿Quieren hacer una pregunta por ahí? Daniel, pregunta. Bueno, no estamos, Daniel. No me contestás. Bueno, concretamente, esa es entonces un poco la explicación referida básicamente a esta cuestión. Es decir, cómo en la sociedad civilizada se empieza a introducir de forma muy intensa la problemática de la oferta y la demanda y cómo, en última instancia, el precio natural de las mercancías termina siendo como un eje, como una guía, ¿sí? Que termina estableciendo, podríamos decir, una suerte de regla, una suerte de alguna forma, de guía por el que oscila permanentemente el precio de mercado. En ese contexto, entonces, uno lo que podría señalar con respecto a esta explicación particularmente, tiene que ver con, bueno, entonces, ¿de qué depende que se modifiquen los precios? Bueno, dependen de estos dos factores. Por un lado, depende de las tasas naturales, es decir, dependen concretamente, como vamos a ver ahora, del sistema o del ámbito de la distribución, y dependen fundamentalmente de qué? De circunstancias más bien coyunturales, como pueden ser, por ejemplo, la modificación entre la oferta y la demanda. Es decir, para Adam Smith entonces sigue habiendo esta lógica de dos precios, precio natural y precio de mercado. Ese es quizás el elemento más importante, porque recuerden que la economía política intenta unir lo que sucede en diferentes ámbitos, es decir, el ámbito de la producción, el precio natural, y el ámbito del intercambio, el precio de mercado, y entonces tratar de entender qué cosa, que en definitiva los precios oscilan en función de la oferta y la demanda, algo que planteaban, por ejemplo, los pensadores mercantilistas, pero que oscilan sobre una guía, que oscilan sobre una base, que oscilan sobre una regla, y esa regla es básicamente el precio natural. Es decir, no es una oscilación, podríamos decir, caótica, el movimiento de los precios. Es una oscilación que tiene una guía, un eje gravitatorio que hace fundamentalmente que los precios se expliquen por una razón diferente y que es una razón, podríamos decir, una relación, podríamos decir, mucho más profunda desde el punto de vista de la comprensión del sistema económico en su conjunto. ¿Sí? A ver, para decirlo en otro sentido, ¿no? Eh, Piensen ustedes, un poco una síntesis de esto, que de alguna manera la teoría mercantilista de la interacción entre oferta y demanda, que es quizás el principal aporte que tiene el mercantilismo, ¿no? En este sentido, es que las cosas valen en función de la utilidad de las mismas y de cuántas personas están dispuestas a comprarlas o a venderlas. Esa mirada es la mirada del comerciante. Si uno va a la verdulería y le pregunta básicamente al comerciante por qué, no sé, las manzanas valen, no sé, el kilo de manzanas vale 120 pesos, seguramente nos va a decir, bueno, porque no es temporada de manzanas, porque la manzana, digamos, tiene, no sé, un proceso o porque hay escasez o porque hay abundancia, etc. Es decir, nos va a mirar fundamentalmente desde la óptica del mercado. Desde la óptica de la oferta y la demanda solamente se percibe el precio de mercado. Pero como Adam Smith y la economía política clásica de alguna manera intentan pensar no tanto como el comerciante, sino como el productor, ¿sí? Para el productor, en definitiva,
el precio de mercado, a ver, obviamente tiene que ver con cuestiones de oferta y demanda, pero tiene que ver con los costos. Es decir, para el productor, el precio, para el productor de manzanas, el precio al que puede poner esas manzanas en el mercado, no dependen básicamente de la escasez o de la abundancia, depende básicamente del costo que le insumió llevarlo, producirlo y por lo tanto ofrecerlo, es decir, del precio natural. Entonces, esas dos perspectivas, de alguna manera, nos llevan a preguntarnos, bueno, evidentemente, ¿quién tiene razón? Bueno, tienen razón, podríamos decir, ambos, porque los mercantilistas solamente analizan el precio de mercado. Para ellos no existe un precio natural que guía el precio de mercado. Y, obviamente, la elaboración de una teoría del valor o del precio natural, como estamos viendo acá por parte de Adam Smith, explica qué cosa, que en verdad, detrás de la oferta y la demanda, porque cuando la oferta y la demanda se igualan, dejan de atraer hacia alguno de los polos. Y entonces, ¿qué sucede cuando la oferta y la demanda se igualan? La mercancía se vende a su precio natural. Es decir, el precio natural tiene que ver con el precio que permite pagar de alguna manera la tasa natural de salarios, la tasa natural de beneficios y la tasa natural de renta, fundamentalmente, bueno, en sus niveles, podríamos decir, promedio, en sus niveles naturales. Esos niveles promedio y esos niveles naturales constituyen de alguna manera la base, ¿sí?, para esta explicación del precio, centrado fundamentalmente en la noción de precio natural. Ahora bien, ¿cuál es concretamente el problema, ¿sí?, que nosotros podemos encontrar en la teoría del precio natural? Bueno, es una teoría del precio en la cual la explicación del valor de las cosas, ¿sí?, de lo que cuestan concretamente las cosas, remite a algo que sucede en principio en otro lugar. Porque uno dice, bueno, cuando nosotros hablábamos de alguna manera de la teoría del valor centrada en el trabajo, esto es la explicación que daba Adam Smith en el capítulo 5, nos dábamos cuenta concretamente que Smith estaba intentando explicar el intercambio por la producción, ¿sí? Es decir, cuál es la ley de intercambio, cuál es el régimen de cambio en función de la producción de esa mercancía en particular. Pero cuando ya en el capítulo 6 Adam Smith va a desarrollar una explicación en función de la tasa natural de salarios, la tasa natural de beneficios y la tasa natural de renta, nos remite ya no a la producción, sino fundamentalmente a la distribución, que es donde se determina, recuerdan ustedes, el llamado mercado de factores, donde se determina, por ejemplo, la tasa natural de salarios, la tasa natural de beneficios y la tasa natural de renta. Por lo tanto, primer problema que tiene la explicación del precio natural es una teoría del precio que intenta explicar el precio de las cosas a partir de otros precios, ¿sí? ¿Por qué a partir de otros precios? Bueno, el precio del trabajo, el salario, el precio del capital, el beneficio, el precio de la tierra, la renta. Es decir, es una teoría del precio que intenta explicar el precio por otro precio, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de una teoría del precio que intenta explicar el precio por otro precio? Que es absolutamente una tautología. Yo no puedo explicar una cosa por sí misma. Y entonces, evidentemente, estas dificultades los llevan, en principio, a Smith, por un lado, a tratar de resolver los inconvenientes, pero no a una solución sumamente, podríamos decir, efectiva del problema. ¿Por qué digo concretamente una solución efectiva del problema? Bueno, porque en última instancia, lo que uno puede observar concretamente allí, bueno, es en principio esta situación, ¿no? Una situación en la cual, desde el punto de vista económico, los precios terminan siendo explicados por una cosa que a su vez necesita otra explicación y otra explicación y otra explicación. Por lo tanto, de alguna u otra manera se recae en una suerte de reducción al infinito, ¿sí? Esa reducción al absurdo, esa reducción al infinito es lo que de alguna manera lleva, en principio, bueno, a desestimar de alguna u otra manera la teoría del valor
centrada concretamente en el fenómeno del precio natural. Esa sería entonces quizás, bueno, la explicación como más importante que uno puede obtener fundamentalmente tanto del capítulo 6 como también en ese sentido del capítulo 7. Ahora, el intento Adam Smith lo va a hacer, ¿sí? Y eso significa entonces de tratar de entender de alguna u otra manera cómo se explican, cómo se generan fundamentalmente cada una de estas cosas. Y cuando digo, bueno, cómo se explican o cómo se generan cada una de estas cosas, uno lo que puede de alguna forma señalar específicamente es, bueno, ¿cómo se determina entonces la tasa natural del salario? ¿Sí? Y en ese sentido, Adam Smith empieza de alguna manera a introducir algunos elementos que van a ser sumamente importantes para la economía política clásica, porque al intentar determinar cuál es la tasa natural de salario, la tasa natural de beneficios y la tasa natural de renta, va a tener que recurrir de alguna manera a los diferentes estados, ya sean estacionarios, recesivos o, podríamos decir, virtuosos de la economía, pero va a intentar de alguna u otra manera tratar de entender, bueno, cuáles son las leyes de la distribución, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de cerrar fundamentalmente en este contexto. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos concretamente, en ese sentido, de las llamadas leyes de la distribución, uno lo que puede de alguna manera plantear es que Adam Smith descubre algo que es muy importante, que tiene que ver con una ley que luego va a ser de alguna manera extendida y va a ser tomada casi por todos los integrantes de la economía política clásica, que es la llamada ley de bronce o ley de hierro de los salarios. ¿Sí? ¿Por qué se le llama ley de bronce o ley de hierro de los salarios? Bueno, porque de alguna manera la idea de identificar esta ley con, podríamos decir, con un metal, ¿sí? Da cuenta, en definitiva, de que se trata de un carácter, podríamos decir, inflexible. ¿Qué tienen los metales, básicamente? Como dijimos antes, son divisibles, pero no son flexibles. Es decir, un metal es algo rígido. Por lo tanto, la ley de bronce o la ley de hierro del salario, de alguna manera, ¿qué describe concretamente? Describe, bueno, una situación inexorable que sucede en las economías civilizadas. ¿Y cuál es esa situación inexorable? La situación inexorable fundamentalmente es, bueno, que en las economías capitalistas los salarios tienden de alguna manera a identificarse como salarios de subsistencia. ¿Qué sería entonces la idea de un salario de subsistencia? ¿Sí? O los salarios de subsistencia. Bueno, una de las cosas que señala concretamente Adam Smith al respecto tiene que ver con que independientemente del estado progresivo, es decir, de la expansión de la economía, independientemente de su, podríamos decir, estancamiento o de su recesión, en general existe una ley dentro de la economía capitalista en la cual los salarios siempre se igualan o siempre se organizan en función de los niveles de subsistencia. ¿Qué significa los niveles de subsistencia? Bueno, ese descubrimiento por parte básicamente de Adam Smith los lleva a plantear qué cosa, que en definitiva el trabajador en una economía capitalista siempre recibe, ¿sí?, lo mínimo e indispensable para su reproducción. ¿Y qué sería, en ese sentido, lo mínimo e indispensable para su reproducción? Bueno, de alguna forma, lo mínimo e indispensable para su reproducción tiene que ver con la cantidad de alimentos, ¿sí?, la cantidad de medios de consumo que le permiten al trabajador volver al día siguiente al trabajo, pero sin la posibilidad de acumular, es decir,
lo que no hay concretamente en la economía del propio trabajador es la posibilidad de convertirse en empresario. Porque, ¿qué sucede? Siempre el trabajador percibe un salario que está de alguna manera guiado en función de su nivel de subsistencia. ¿Y qué sería concretamente ese nivel de subsistencia? Bueno, la cantidad de bienes, la cantidad de mercancías, la cantidad de valores de uso, la cantidad de medios de consumo necesarios para que el trabajador y su familia puedan, de alguna manera, reproducirse desde el punto de vista histórico en tanto especie. Es decir, el trabajador, de alguna manera, no puede mejorar en función de su trabajo, sino que siempre se ubica su salario, o mayormente se ubica su salario, en función concretamente del salario de subsistencia. Y ese salario de subsistencia es, al menos en la época de Adam Smith, un salario más bien familiar, que le permite al trabajador no solamente vivir él, sino también su esposa, ¿sí? O su familia, ¿sí? Porque incluye la esposa, ¿sí? Y de alguna manera eh, determinada cantidad de hijos. Ahora, fíjense esto, lo interesante que establece Adam Smith allí, es que después va a ser como una conexión directa con todos los, podríamos decir, con todas las explicaciones más bien malthusianas, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon hablar de este economista, un tal Malthus, ¿sí? De alguna forma, Malthus lo que planteaba concretamente tenía que ver con los diferentes, podríamos decir, equilibrios que se establecían concretamente con respecto a la población. Y es muy interesante porque fíjense ustedes que Smith da el puntapié inicial con respecto a esto diciendo, bueno, en determinadas circunstancias, cuando el estado de una sociedad es un estado progresivo, es decir, aumenta la acumulación de capital, aumenta fundamentalmente la productividad del trabajo, es lógico que los trabajadores puedan ganar como salario de mercado, es decir, como salario efectivo, un poco más que lo que necesitan para subsistir. Pero ¿qué sucede? Como ganan de alguna manera más de lo que necesitan para subsistir, esto promueve el matrimonio entre los obreros, esto promueve también la maternidad o la paternidad, es decir, promueve la procreación, y entonces, tarde o temprano, estos salarios que están por encima de los niveles de subsistencia terminan de alguna manera generando, ¿qué cosa? Bueno, de alguna manera equilibrando por medio de un aumento en la oferta laboral, en la medida en que los trabajadores tuvieron más hijos y por lo tanto esos hijos pudieron insertarse directamente dentro del mercado laboral. En ese contexto entonces el salario de subsistencia termina siendo algo así como el precio natural del trabajo. ¿Por qué el precio natural del trabajo? Bueno, el precio natural del trabajo porque es el precio que aplicando a largo plazo la oferta y la demanda, en este caso no de bienes y servicios, sino la oferta y la demanda de trabajo, entonces el salario de subsistencia sería esa suerte de eje gravitatorio donde oscila, por donde se mueve el salario de mercado. Hay momentos, concretamente, ¿sí?, donde los trabajadores ganan más. Hay momentos también donde los trabajadores ganan menos. Para decirlo en otras palabras, hay momentos donde el trabajador puede obtener aumentos salariales reales. Hay momentos donde el trabajador puede perder el salario real. Sin embargo, a largo plazo, ¿sí? Sin embargo, a largo plazo, siempre, a veces por arriba, a veces por abajo, siempre el salario tiende a coincidir con el salario de subsistencia. Es importante tener en cuenta que el salario de subsistencia no es un salario de hambre, ¿sí? No es que los trabajadores están famélicos, que no tienen para comer. No, 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 no. Si bien es cierto que es un salario histórico, que no es lo mismo el salario de subsistencia en el siglo XVIII que en el siglo XIX y en el siglo XX, porque también de alguna manera aparece quizás la lucha política y fundamentalmente la organización sindical como un determinante a la hora de establecer los niveles de subsistencia, lo que una sociedad considera aceptable. Bueno, es cierto concretamente que el salario de subsistencia, en definitiva, es aquello que le permite al trabajador reproducirse, es decir, vivir, ¿sí?,
bien, mal, dependerá evidentemente de la época, pero reproducirse, ¿en qué sentido? Bueno, terminar, por ejemplo, el mes, empezar a cobrar el nuevo salario y tener más o menos la misma cantidad de dinero como para poder, bueno, subsistir, no más que eso. Por eso, de alguna manera, la lógica de la ley de hierro que establece toda la economía política clásica es que los trabajadores no pueden convertirse fundamentalmente en empresarios mediante esa suerte de, podríamos decir, fantasía imaginaria de voy a ahorrar, voy a acumular y voy a aprovechar de forma eh, sumamente inteligente, ¿no?, los recursos que tengo. Es decir, el salario de subsistencia de alguna manera lo que hace es, bueno, de forma inexorable, el salario siempre termina igualándose a lo que necesita el trabajador y su familia para reproducirse materialmente, ¿sí?, como trabajador en activo. Ahora bien, pero lo importante de esta idea de salario de subsistencia es que una de las cosas que en definitiva logra entender Adam Smith es que los beneficios, ¿sí?, guardan una relación, podríamos decir, inversa a la dinámica del salario. ¿Qué serían concretamente los beneficios? Los beneficios, señala básicamente Adam Smith, ¿sí?, tienen que ver con la remuneración que obtiene el propietario de capital, ¿sí? Y cuando decimos, bueno, la remuneración que obtiene el propietario de capital, decimos, bueno, alguien que acumuló capital, no sabemos cómo, ¿sí?, supuestamente logró acumular capital en la sociedad ruda y primitiva, porque recuerden que la sociedad civilizada pudo haberlo heredado también. Aquellos que van a utilizar de forma, podríamos decir, productiva, esos adelantos en términos de capital, instrumentos, herramientas, etc., y de alguna manera señalan que el uso productivo del capital le reporta como remuneración un beneficio. Ahora bien, en ese sentido, al poder reportarle un beneficio al individuo, esto trae como consecuencia, evidentemente, que la suerte de los trabajadores y la suerte de los empresarios está de alguna manera relacionada. ¿Por qué? Porque lo que encuentra de alguna manera Adam Smith es que existe una relación, si quieren ustedes, inversa entre el salario y el beneficio. Que evidentemente la economía puede prosperar en la medida en que los propietarios obtengan más beneficios y reinviertan esos beneficios transformándolos, por ejemplo, en términos de capital. Por eso, cuando nosotros señalamos concretamente, en ese sentido, la problemática del beneficio, decimos, bueno, el beneficio tiene que ver con lo que obtiene el empresario a la hora de contratar trabajadores y, por lo tanto, obtener una remuneración a cambio, fundamentalmente por medio de la venta de los productos. ¿Qué es lo interesante del beneficio? Que para Adam Smith el beneficio permanece indeterminado, que es muy difícil saber los niveles actuales de beneficio. Por eso, trata de identificar, si bien es cierto que es muy difícil saber a cuánto acceden los beneficios a nivel general, dice que se puede tener de alguna manera una suerte de un indicativo de cuánto pueden llegar a ser los beneficios, siguiendo el comportamiento de algo que forma parte de los beneficios, ¿sí?, que es el interés, es decir, la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no sabemos a nivel general cuánto es ni la magnitud ni la tasa de beneficios, ¿sí?, se puede llegar a calcular muy en general. Pasa lo mismo que con el valor. Los beneficios deberíamos preguntarle a todos los productores cuánto fue el beneficio, y los beneficios van cambiando hora tras hora, mes tras mes, día tras día. Hay una forma de calcular, de estimar los niveles de beneficio en función concretamente de cómo oscila la tasa de interés. ¿Por qué la tasa de interés? Porque la tasa de interés también es un rendimiento al uso, en este caso, del dinero, no del capital, pero el capital también es un adelanto de dinero. Entonces, de alguna forma el interés lo que nos muestra es el piso de la tasa de beneficios.
sabemos entonces que si se está pagando determinada tasa de interés por el uso del dinero, es porque, evidentemente, la tasa de beneficios está por encima de esa tasa de interés. ¿Por qué? Porque si de no estar la tasa de beneficios por encima de esa tasa de interés, evidentemente, todo el capital, tomando como premisa la libre movilidad de factores, todo el capital se transformaría en capital a préstamo. ¿Se entiende? Es decir, si hoy en día la tasa de beneficio fuera inferior a la tasa de interés, evidentemente, ¿qué pasaría? Bueno, lo que pasaría es que todo el capital invertido en la producción dejaría de estar invertido en la producción y por lo tanto pasaría a invertirse fundamentalmente como capital a préstamo. Entonces, es interesante esta relación que establece Smith entre el beneficio y el interés, teniendo en cuenta que el interés es el piso de los beneficios, es decir, es el límite inferior de la tasa natural de beneficios. Y por último, el último elemento que quizás es importante señalar tiene que ver con la renta. ¿Sí? La renta, recuerdan ustedes, de alguna manera representa, ¿sí?, el ingreso que percibe el terrateniente. En Adam Smith es importante esto. La renta es un precio de monopolio. ¿Sí? ¿Qué significa que la renta es un precio de monopolio? La renta es el precio, el máximo precio, ¿sí?, que el colono, dice Adam Smith, está dispuesto a pagar antes que alterar su propia tasa natural en términos de beneficios y fundamentalmente la tasa natural de salarios. Siempre, entonces, decimos, en Smith, la renta fundamentalmente es un precio de monopolio. ¿Qué significa que es un precio de monopolio? Es un precio de monopolio significa que se paga renta porque la tierra tiene un dueño. Entonces, como yo necesito utilizar la tierra para producir, si soy un productor agrícola, evidentemente voy a tener que pagar una renta. ¿Y cuál es la magnitud o cómo se estima la magnitud de la renta? Bueno, se estima la magnitud de la renta en función de qué? De lo máximo que yo colono, es decir, que yo productor, estoy dispuesto a pagar, obviamente, sin alterar las tasas naturales de salario y la tasa natural de beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, si el propietario de la tierra me exige a mí una renta que altera mi propia tasa natural, ¿qué sucede? Voy a decir, no, me voy a producir otra cosa, porque en otra cosa voy a tener asegurada como mínimo mi tasa natural de beneficio. Entonces, por eso se dice que la renta es un precio de monopolio y que depende fundamentalmente de lo máximo. Por eso cuando decimos de lo máximo tiene que ver con la relación de fuerzas entre el propietario de capital y el propietario de la tierra. ¿Por qué digo la relación de fuerza? Porque obviamente el terrateniente siempre va a querer cobrarme el máximo en términos de renta y el propietario va a querer pagar el mínimo en términos de renta. Entonces, también se establece allí, evidentemente, un conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses, ¿cómo se resuelve? Bueno, se resuelve mediante que el empresario paga lo máximo que puede pagar sin alterar su tasa natural de beneficios. Pero entonces, ¿qué quiere decir que sea un precio de monopolio la renta? Que en verdad hay precio en la tierra porque la tierra tiene un dueño. Y entonces es un precio de monopolio, va a depender, evidentemente, de los dos factores que puede explotar al máximo el terrateniente, que es, por un lado, la fertilidad de la tierra, evidentemente, por tierras, podríamos decir, más fértiles, evidentemente, se va a exigir una renta mayor. Y también, podríamos decir, por la cercanía, lejanía con respecto a las ciudades, es decir, por la comodidad que tenga la tierra, de alguna manera uno podría decir que el terrateniente puede exigir más o menos. Pero siempre es un precio de monopolio. ¿Y qué significa un precio de monopolio? Un precio arbitrario, un precio artificial, ¿sí? Es decir, un precio que no guarda de alguna manera una relación
exacta con otros factores, con las mejoras, con la cercanía o con la fertilidad, sino que es, de alguna manera, un precio, hasta podríamos decir, cuando digo un precio arbitrario, un precio político, ¿sí? Cuando digo un precio político estoy diciendo un precio que surge concretamente, ¿no?, en función de la relación entre el propietario y el terrateniente. Más o menos la concepción de la renta en Smith es la concepción, quizás estoy como exagerando un poco, pero es, en definitiva, el establecimiento de la renta de los alquileres, ¿no? Es un poco eso. ¿Qué sería, de alguna manera, pensemos nosotros a alguien que tiene propiedades hoy en día, ¿no? Y que tiene la posibilidad de alquilar sus propiedades a un inquilino? Bueno, en definitiva, ¿de qué dependen básicamente esas propiedades? Digo, propiedades básicamente para la vivienda, no para la producción, sino para la vivienda. En ese sentido, la renta aparece como un alquiler, ¿sí? Y el alquiler, ¿cómo se determina básicamente? Bueno, lo máximo que el inquilino puede pagar, ¿sí? Eso es lo que busca fundamentalmente el propietario de una vivienda, lo máximo que el inquilino pueda pagar. Ahora, a veces, y eso es interesante para discutirlo, a veces el inquilino puede pagar más en determinadas condiciones progresistas de la sociedad y a veces puede pagar menos, ¿sí? Por lo tanto, el terrateniente, como establece un precio de monopolio, como él tiene más viviendas y el inquilino, quizás en ese sentido, no tiene vivienda, por eso tiene que alquilar, bueno, le ofrece el máximo precio que el inquilino puede pagar, ¿sí? Eso sería un poco la idea. Por eso decimos que la renta en Smith, de alguna manera, es una renta de monopolio, ¿sí? ¿Y qué significa en ese sentido que sea una renta de monopolio? Bueno, es una renta que no guarda relación ni concretamente con las mejoras hechas a la propiedad, ni guarda relación tampoco, en ese sentido, con la cercanía. Obviamente hay diferencias, pero con la cercanía o la lejanía con respecto a las ciudades, sino que es una renta de naturaleza arbitraria, ¿sí? Y en ese sentido, uno puede concretamente señalar que a partir de la determinación, tanto, podríamos decir, de los salarios, de los beneficios y de la renta, lo que logra concretamente Adam Smith es, en principio, entender cuál sería fundamentalmente la lógica, ¿sí?, que permite la conformación de las denominadas tasas naturales. Y fíjense ustedes, en ese intento Smith fracasa, porque si bien puede llegar a explicar la tasa natural de salarios por la cantidad de medios de consumo, y en ese sentido hay como una referencia real detrás de la determinación del salario. Pensemos, bienes A, bienes B, bienes C, etcétera, ¿sí? En definitiva, ¿qué sucede con el resto, concretamente, de los ingresos, con los beneficios y con la renta? Bueno, los beneficios permanecen indeterminados, la renta permanece también indeterminada porque es un precio arbitrario. Entonces, la explicación del precio natural, que parecía cerrar por completo y tener ese rasgo empírico, podríamos decir, que se encuentra, por ejemplo, en la búsqueda de Smith a partir del capítulo 7, choca después con otros obstáculos de no poder tampoco medir en términos reales los niveles de beneficio, los niveles de renta, etc. ¿Sí? En ese sentido, podríamos decir que Smith abandona la teoría del valor o la ley del valor como determinante, como factor explicativo a la hora de entender concretamente las relaciones de intercambio, y por lo tanto la nueva explicación que en definitiva Smith va a terminar desarrollando termina siendo una explicación, yo diría, poco feliz, ¿sí?, o que termina teniendo como termina teniendo menor profundidad o menor capacidad explicativa que la que había presentado básicamente Smith en los primeros capítulos de La riqueza de las naciones.